Sodoma y Gomorra son, sin duda, dos de las ciudades más recordadas y polémicas de toda la Biblia. Incluso, para muchas personas, sus nombres suenan más familiares que los de lugares tan emblemáticos como Jerusalén, la ciudad escogida por Dios, Belén, donde nació Jesús, o Nazaret, la ciudad donde creció el Mesías. Y aunque civilizaciones como Babilonia y Egipto también quedaron marcadas en la historia sagrada, hay algo en Sodoma y Gomorra que las hace únicas y estremecedoras. Estas ciudades gemelas aparecen en los tiempos del patriarca Abraham, quien convivía con su sobrino Lot. Sus historias se encuentran detalladas en el libro de Génesis y se convirtieron en símbolos eternos de advertencia. ¿Por qué? Porque la memoria de Sodoma y Gomorra no quedó registrada por su belleza, arquitectura o cultura, sino por su trágico final. Estas ciudades fueron destruidas de una manera tan absoluta y aterradora que no quedó rastro de nada. No sobrevivieron árboles, ni estructuras, ni monumentos, ni mucho menos sus habitantes. Su destrucción fue causada directamente por el juicio de Dios, debido al nivel tan extremo de corrupción y maldad que había invadido cada rincón de estos lugares. Muy pocas ciudades en toda la historia de la humanidad experimentaron una devastación de tal magnitud. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué fue lo que realmente hicieron los habitantes de Sodoma y Gomorra? ¿Qué comportamientos provocaron que el castigo divino fuera tan rápido, radical e irreversible? Hoy, en este video de leyendas y milagros bíblicos, vamos a desentrañar los secretos de estas ciudades desaparecidas. Quédate con nosotros hasta el final porque lo que descubrirás te sorprenderá. Y si te apasionan estos temas llenos de historia, misterio y enseñanzas bíblicas, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Además, te pido de corazón que le des un like a este video y lo compartas con tus amigos y familiares, porque juntos podemos hacer que más personas conozcan estas impactantes historias de la Biblia. Y para comenzar este apasionante viaje, quiero que hagamos un pequeño paréntesis y recordemos otro hecho histórico igualmente estremecedor, la tragedia de Pompeya. Pompeya fue una antigua ciudad romana que quedó completamente sepultada en el año 79 después de Cristo. Sus habitantes, en ese entonces, llevaban una vida llena de lujos, placeres y actividades cotidianas sin sospechar lo que el destino les tenía preparado. Bajo la sombra imponente del monte Vesubio, cada día parecía normal, hasta que un suceso inesperado lo cambió todo. El volcán, dormido durante siglos, entró en erupción de manera violenta. Una gigantesca columna de ceniza, gases y fuego se elevó hacia los cielos mientras la ciudad entera caía en un estado de caos y terror. Las personas intentaban escapar, pero fue en vano. Un río de lava y ceniza ardiente descendió a toda velocidad, atrapando y cubriendo todo lo que encontraba a su paso. En cuestión de horas, Pompeya desapareció bajo toneladas de escombros. Y aunque las causas fueron distintas, el destino de Pompeya tiene ciertos paralelismos con el de Sodoma y Gomorra. La diferencia fundamental es que Pompeya cayó víctima de una catástrofe natural, mientras que Sodoma y Gomorra fueron destruidas intencionalmente por el juicio justo de Dios, como respuesta a los pecados, las injusticias y la desobediencia de sus habitantes. Lo impresionante es que, mientras Pompeya quedó oculta bajo la ceniza por más de 1200 años, los pecados de Sodoma y Gomorra quedaron al descubierto para siempre en las páginas de la Biblia. En este video, vamos a recorrer uno por uno los pecados que llevaron a estas ciudades a su final trágico. Y el primero de ellos es, sin duda, la maldad. Cuando hablamos de maldad, no nos referimos a simples errores o faltas comunes, sino a un nivel extremo de corrupción, violencia y crueldad que había contaminado por completo la sociedad de Sodoma y Gomorra. La maldad que existía allí era tan grave que el clamor de las víctimas subió hasta el cielo. Las personas oprimidas, los inocentes y los indefensos ya no tenían a quien recurrir, y clamaron directamente a Dios por justicia. En el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 20, se nos revela que el clamor contra estas ciudades era enorme y su pecado demasiado grave. Y aunque la Biblia no detalla cada uno de esos pecados, podemos entender que sus habitantes vivían sumidos en prácticas contrarias a los principios de bondad, respeto y amor al prójimo. La maldad incluye muchas acciones, como el engaño, la violencia, la injusticia, la crueldad y hasta actos que dañan a los demás sin remordimiento. Sodoma y Gomorra se habían convertido en un lugar oscuro y peligroso, donde las personas buscaban su propio beneficio, sin importar a quién dañaran. Abraham, al enterarse de lo que Dios planeaba hacer, trató de interceder y pidió misericordia para las ciudades. Le preguntó a Dios si destruiría a los justos junto con los malvados.
Y en un hermoso acto de compasión, Dios aceptó que si se encontraban al menos 10 personas justas en esas ciudades, las perdonaría. Pero tristemente, ni siquiera ese pequeño número existía. La maldad lo había cubierto todo. Otro de los pecados graves de Sodoma y Gomorra fue la idolatría. Aunque no se menciona de manera directa en todos los pasajes, es evidente que los habitantes de estas ciudades habían dejado de lado al verdadero Dios y se habían entregado a la adoración de ídolos, de cosas materiales y de placeres temporales. La idolatría no solo significa adorar estatuas, sino colocar cualquier cosa por encima de Dios: el dinero, el poder, la fama, los placeres o incluso a uno mismo. El apóstol Pablo lo explica en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 25, cuando dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron a las cosas creadas en lugar de adorar al Creador. Y esto mismo se refleja en las palabras del profeta Jeremías, quien comparó a los habitantes de Jerusalén con los de Sodoma y Gomorra, porque ambos vivían en mentira, en engaño y apoyaban a los malhechores sin buscar arrepentimiento ni cambio. Otro de los pecados que caracterizaban a Sodoma y Gomorra, y que el profeta Jeremías mencionó claramente en el capítulo 23, versículo 14, era precisamente la inmoralidad sexual. Este pecado número 3 ha sido tema de mucha discusión y controversia a lo largo de los siglos. Algunas personas, con una visión reducida de la historia bíblica, aseguran que la única razón por la cual Dios destruyó estas ciudades fue exclusivamente por las prácticas sexuales que allí existían. Sin embargo, esta interpretación está muy lejos de reflejar toda la realidad. Es cierto que las prácticas sexuales contrarias al diseño original de Dios eran parte de los pecados de Sodoma y Gomorra, pero no fueron las únicas ni las más graves. Estas ciudades estaban sumergidas en una lista extensa de comportamientos destructivos, donde la inmoralidad sexual era solo un componente más dentro de un sistema totalmente corrompido. La Biblia deja claro que las relaciones entre personas del mismo sexo no estaban alineadas con el propósito divino para la humanidad. Estas prácticas representaban una rebelión abierta a los principios de pureza, respeto y amor verdadero establecidos por Dios. Pero a pesar de ello, la razón principal de la destrucción de Sodoma y Gomorra no fue únicamente este tipo de comportamiento, sino la suma de sus múltiples pecados y la dureza de sus corazones para no arrepentirse. En los tiempos actuales, el tema ha cobrado aún más relevancia, ya que en muchas partes del mundo este tipo de prácticas se han vuelto ampliamente aceptadas y hasta celebradas. Existen países donde los gobiernos han aprobado leyes que permiten matrimonios entre personas del mismo sexo e incluso organizaciones religiosas que, apartándose de los principios bíblicos, han dado su bendición a estas uniones. El término sodomía, por ejemplo, proviene directamente del nombre de esta ciudad y durante siglos se ha utilizado para referirse a ciertas prácticas consideradas fuera del diseño original de Dios. No obstante, sería un error gigantesco pensar que el único pecado de Sodoma y Gomorra fue este. El mayor problema era la violencia sexual que allí existía. Los habitantes habían llegado a un nivel tan desviado que intentaban abusar violentamente de cualquier persona que llegara a sus ciudades, sin importar género, condición o procedencia. Lo que en realidad los condenó fue el nivel extremo de perversión, abuso, crueldad y desprecio total por el prójimo. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 1 versículos 26 y 27, lo describe de manera impactante. Las personas habían cambiado el diseño natural por pasiones desordenadas, entregándose a comportamientos vergonzosos y alejados de toda pureza. Tanto hombres como mujeres dejaron el uso natural de sus cuerpos y se consumieron en deseos que no agradaban a Dios. La Biblia también es contundente en Levítico capítulo 18 versículo 22, donde deja claro que las relaciones sexuales entre hombres no formaban parte del plan divino. Pero nuevamente es importante aclarar, el juicio sobre Sodoma y Gomorra fue provocado por un conjunto de pecados, y no por uno solo. En la carta de Judas, capítulo 1 versículo 7, se nos recuerda que Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la inmoralidad y a deseos contrarios a la naturaleza, convirtiéndose en ejemplo de lo que ocurre cuando las personas deciden alejarse completamente de Dios. Si tú que estás viendo ese video eres una persona que lucha con pensamientos, sentimientos o confusión en esta área, quiero recordarte algo muy importante. Dios te ama y desea lo mejor para tu vida. No estás solo. Puedes acudir a Jesús en oración sincera y pedir la ayuda del Espíritu Santo, quien es especialista en restaurar, transformar y guiar a las personas hacia una vida plena y libre. Ahora bien, el pecado número 4 de Sodoma y Gomorra era la ociosidad. Aunque a simple vista parezca inofensivo o incluso algo común, la ociosidad fue un factor determinante en la decadencia de estas ciudades.
La Biblia nos muestra que cuando las personas no ocupan su tiempo en cosas buenas, productivas y constructivas, corren el gran peligro de llenar ese vacío con pensamientos y comportamientos destructivos. Existe un antiguo proverbio que dice, la mente desocupada es taller del enemigo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Sus habitantes vivían en riqueza, abundancia y total comodidad. No tenían la necesidad de esforzarse por sobrevivir o trabajar duro. La facilidad de su estilo de vida los llevó a caer en la arrogancia, el orgullo y la búsqueda desenfrenada de placeres. La palabra pecado, en hebreo, tiene un significado muy interesante. Errar al blanco, es decir, fallar en el propósito para el cual fuimos creados. Y eso es exactamente lo que hizo la gente de estas ciudades. En lugar de utilizar sus recursos, su tiempo y su energía para hacer el bien, se dedicaron a satisfacer sus deseos egoístas y destructivos. La falta de metas nobles, de trabajo con propósito y de una vida orientada al servicio al prójimo hizo que estas personas se entregaran a la vanidad, la corrupción y la decadencia moral. Se sentían con derecho a hacer lo que quisieran, sin límites, sin respeto por Dios ni por los demás. Y cuando una sociedad llega a este punto, las consecuencias no tardan en llegar. ¿Te resulta familiar esta descripción? Porque, sinceramente, a mí sí. Lo que vivían los habitantes de Sodoma y Gomorra no está tan alejado de lo que vemos hoy en día en muchas sociedades alrededor del mundo. Es exactamente como lo explicó el profeta Ezequiel en el capítulo 16, versículos 49 y 50. Él nos revela que los pecados de Sodoma no se limitaban solamente a la inmoralidad sexual, sino que incluían un estilo de vida lleno de soberbia, abundancia excesiva y egoísmo total. Sodoma y sus ciudades vecinas tenían todo lo que cualquier persona podría desear: riqueza, alimento en cantidad, comodidad y una vida tranquila. Pero en lugar de utilizar esas bendiciones para ayudar a los más necesitados, se volvieron indiferentes, orgullosos y altivos. Ignoraron por completo a los pobres, a los débiles y a los que sufrían. Y esta actitud provocó que Dios actuara. Por eso las eliminé cuando lo vi, dice el Señor. Este mensaje es poderosísimo y totalmente relevante para nosotros hoy. No permitas que las bendiciones que Dios ha colocado en tu vida te hagan olvidar tu propósito. Fuimos llamados a trabajar en el reino de Dios, a extender su amor y a compartir lo que tenemos con quienes más lo necesitan. Cuando no hacemos nada por los demás, cuando vivimos solamente para nosotros mismos, caemos en el mismo error de Sodoma y Gomorra: fallar al propósito original, errar al blanco. Y cuando la vida se convierte en un constante buscar placer, comodidad y egoísmo, lo que sigue es un camino peligroso que lleva a la decadencia, el orgullo, la arrogancia, la obsesión por el placer y, eventualmente, a prácticas vergonzosas que destruyen el alma. El pecado número 5 que llevó a Sodoma y Gomorra a su final fue precisamente ese: el orgullo en el pecado. No era solamente que las personas pecaban, es que se sentían orgullosas de hacerlo. No se escondían. Al contrario, se jactaban de sus acciones, las compartían abiertamente, las celebraban y las mostraban sin vergüenza delante de todos. El profeta Isaías lo expresó de manera contundente en el capítulo 3, versículo 9. Proclaman su pecado como Sodoma, no lo esconden. Es decir, habían llegado a un nivel tan extremo que ya no sentían la más mínima molestia por sus actos. Vivían desafiando abiertamente a Dios. Y la historia de Lot es la prueba más clara de esto. Cuando los ángeles enviados por Dios llegaron a su casa para advertirle del desastre que se acercaba, ocurrió algo estremecedor. Antes de que cayera la noche, un grupo de hombres de Sodoma, descritos como los habitantes de toda la ciudad, rodearon la casa de Lot. Exigieron que les entregara a sus invitados, no para saludarlos ni para darles la bienvenida, sino con intenciones violentas y deshonrosas. Lot, desesperado por proteger a sus huéspedes, llegó a ofrecer incluso a sus propias hijas para evitar que cometieran semejante maldad. Este detalle, aunque nos impacta profundamente hoy, refleja la gravedad de la situación. La hospitalidad en aquella cultura era sagrada, pero la desvalorización de la mujer en aquellos tiempos también era evidente. Sin embargo, los hombres de Sodoma no aceptaron el ofrecimiento de Lot. Ellos estaban consumidos por sus deseos descontrolados y querían a los extranjeros. La situación se volvió tan tensa que comenzaron a amenazar con derribar la puerta y agredir a todos los que estaban dentro. En ese momento crítico, los ángeles intervinieron directamente. Hicieron que los hombres quedaran ciegos, evitando así que cumplieran su plan perverso. Luego, le advirtieron a lo que debía huir lo más rápido posible junto a su familia, porque el juicio de Dios era inminente.
Este episodio también nos deja una gran lección para nuestros días. Cuando un creyente camina y convive demasiado con personas que rechazan a Dios, tarde o temprano será puesto en una posición complicada. Muchas veces, las personas terminan comprometiendo sus valores, su fe y sus principios con tal de agradar a otros o no sentirse excluidos. La historia continúa con los ángeles llevando a Lot y su familia hacia un lugar seguro. Y entonces llegó el momento del juicio. Desde el cielo, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las ciudades fueron completamente destruidas, de la misma manera que siglos más tarde sería destruida Pompeya, aunque por causas diferentes. Y así termina una de las historias más impactantes de la Biblia, no solo por la magnitud de su destrucción, sino por las poderosas lecciones que nos deja hasta el día de hoy. Si este video te ha ayudado a comprender mejor la historia de Sodoma y Gomorra, no olvides apoyarnos dejando tu me gusta. Suscríbete ahora mismo a este canal Leyendas y Milagros Bíblicos y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias bíblicas llenas de enseñanzas y misterios. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque seguramente a ellos también les impactará conocer esta poderosa historia. Que Dios te bendiga siempre. Amén.